que sería ¿dónde? Más o menos por aquí, ¿verdad? Entre este y este, por aquí, 188.04. Para hacer ahí más o menos aproximado el valor de la división esa. Y con eso, .04, ¿qué es? El RO que ando buscando. Porcentaje de cero, directo. ¿Ya? Y luego el área sería RO-BD. RO.04 y sabiendo que .04 es mayor que el mínimo, es el mínimo. ¿Ya? La tabla me da la posibilidad de ubicarme en el acero mínimo, con el RO mínimo, para no estar haciendo verificaciones después. Aunque aquí lo puedo hacer. ¿Ya? Ahí lo puedo hacer. Bien, entonces con eso armo 10.84, pero ahora miren el armado, atiendan. Recuerden que el armado lo escojo yo en virtud del tipo de varilla. Entonces si yo divido el área requerida entre el área de una varilla que yo escoja, en este caso el número 9 me da un número de varillas, pero me puedo poner varillas pedaciadas. 10.64, 11 varillas longitudinales. Esas 11 varillas longitudinales las voy a repartir aquí, en el sentido corto, buscando el lado largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esas van en el lado largo de la zapata. Porque ese es el principal en la parte de arriba. Porque el momento es negativo. Entonces tengo esa parte aquí. ¿Ya? Y entonces van. Yo también. ¿Ya? Siendo este lado largo y este lado largo. Aquí van las 11 que acabo de decir. Pero vamos a ver en momento. Pero no se puede confundir en el dibujo del acero, de dónde va. Acá no es el cálculo del momento positivo. ¿Por qué? Porque no hay. O sea, si fuera un momento de estos dos, por ejemplo, mucho menor, o sea, la cuarta parte de este me va a dar el acero mínimo. Entonces, por eso generalmente en la parte inferior el acero que se coloca es el acero mínimo. ¿Ya? Por eso no hay cálculo aquí de momento positivo. Ya, y el libro deja el cálculo ahí nomás y comienza la explicación del cálculo del acero, atiendan a esto, debajo de cada columna. ¿Cómo lo encuentro? Fíjense, atiendan. Porque en todo esto hay cálculos que se supone que ya sabemos, pero nos confunden. Lo he colocado más o menos en isométrico para que vean cuánto vale B. El B ahora que nosotros tomamos es el B que tomábamos prácticamente de funcionamiento. Porque es el tamaño de la columna más 2 veces de medio, o sea, el geometría. Ya teníamos este dato. Era el lado. ¿Recuerdan que era 39.5 por 4 me daba 158? En el caso del perímetro. Ese es mi B ahora. ¿Ya? Porque en ese B, en este ancho, voy a repartir el varillas debajo de la columna. La barrita que va debajo de la columna. Pero lo voy a hacer como un voladizo. Fíjense. Pero para poder calcular yo un acero, ocupa un momento, ¿cierto? Y ese momento sale de un voladizo. ¿Cuál voladizo? Cualquiera de los dos al lado de la columna. Pero ¿quién es esta carga? Fíjense, lo mencionábamos hace 2 minutos en el tema de la distribución de la carga. ¿Verdad? El acero que voy a calcular, atiendan a esto, es por efecto de la carga de la columna. ¿Ya? La carga de la columna. Entonces, si yo tengo la carga puntual y quiero la distribución del acero, pues lo divido entre los mismos. Por eso divido acá la carga de la columna entre el ancho y me da la carga distribuida. O sea, si yo concentro esto, ¿qué sería? El área. Sí, este es. Hemos hecho siempre carga rectangular. ¿Está bien? Quiero la concentrada, saco el área. Quiero la distribuida, la concentrada entre la longitud. Hemos hecho siempre para carga distribuida. ¿Ya? Que con esa carga cargo el voladizo, a la redundancia, y un voladizo sabemos que en zapatas aisladas es doble al cuadrado entre 2. ¿Ya? Y la que vuela, miren aquí lo que vuela, 4.5.
¿Por qué? Porque le quito la columna. Resto esto, menos esto, entre 2 y me da esta diferencia. Pero por ejemplo, ¿qué tengo que ver esto? ¿Está bien? Y lo que ando buscando entonces es el momento siempre acá. En este potramento. ¿Está claro? Vuelvo a la gráfica, vuelvo al tema del RO, vuelvo al acero y vuelvo a armar. En este caso, me salen 6.11 pulgadas cuadradas. Entre una varilla número 8 me dan 7.7, 8 varillas en el sentido corto. Es decir, 8 varillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo demás acá será con la temperatura. Que ya camina la temperatura por bajo de la malla de abajo, ¿cierto? Ahí la marco. Ahí la marco, la varilla. No es que lleve una parrilla doble del mismo cero, solamente en el sentido corto, para cada columna. Entonces, para los que no entendieron esta explicación, no importa, viene la otra columna para que vean que es exactamente lo mismo. O sea, la columna es la pegada de sí, que sería esta. Porque acuérdense que siempre trabajamos con lo que soporta el suelo y lo que se tiende a hacer con la zapata es que el suelo la dobla, ¿ya? Producto de la carga de la columna, pues obviamente, ¿verdad? Muchos hacen esto, pero realmente no es el relleno el que está hundiendo la zapata doblando, es el suelo el que la está levantando. Por el principio de acción y reacción, porque yo me apoyo en el suelo, el suelo me empuja a mí también. ¿Me entiendes? Entonces ese empuje del suelo es el que puede hacer que este plato, la columna, el empuje del suelo es el que puede que este plato negativo. Esa flexión. Y ese es el modelito que calculamos, que sería eso. Pero entonces este cero que estamos calculando no es el funcionamiento que pasaría al columna. No, es flexión. Flexión. Acuérdense que hay dos tipos de acero, flexión, cortante, bueno, hay flexión, cortante y torsión. Estamos calculando ceros por flexión. Estas expresiones son para flexión. Claro que no estamos usando estamos haciendo algo con la carga de cortante. No, estamos usando la carga de la columna, que también se usa para el cortante, porque es la carga que puede enterrar, claro, pero también lo puede doblar. Doblar cuando la carga se transmite al suelo, el suelo la transmite como carga distribuida. Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Si digamos el empuje viene más desde el suelo, así como dice que las zapatas podría ser más que todo doblar para arriba, ¿por qué no ponemos acero positivo? ¿Por qué no ponemos acero positivo? No podemos hacer positivo. Podemos hacer positivo. Porque ahora que el acero lo ponemos aquí. Se dobla así, pero este es mi zapato, lo pongo aquí. Una tensión, y no la tensión. ¿Está claro? Ni la otra tensión, porque la zapata se supone que se dobla por efecto del suelo, no por efecto del relleno. Por eso es que muchos libros dicen así, pero así uno entiende que el acero va arriba, ¿cierto? No es cierto. Porque no va aquí el acero, va aquí abajo. Hay lados. Pero eso es por un tema de código, donde dice que a cierta altura de la zapata, por temperatura, se requiere muchas veces acero en la parte superior. Pero en este caso, pues no. Es muy raro, ¿verdad? Pero pasa, como lo vimos en la combinada. Bien, para los que no entendieron, repito la explicación. La carga de la columna la divido entre la distancia que está repartida para sacar el voladicito. ¿Ya? Para que con ese voladizo yo pueda diseñar mi acero en el sentido corto de la columna de la orilla, que sería esto. En base al número de varillas. Si una varilla menos, era de ahí, en el sentido corto. ¿Ya? Llevamos tres aceros. Llevamos el principal, que es el longitudinal. Llevamos el de la parrilla de la una columna, la parrilla de la otra columna. Por flexión.
Perfecto. Vamos al de temperaturas. Punto 018, punto 020, esto es en función del FIE. Ya, en fin de cuentas, pues es un acero prácticamente mínimo por temperatura. Y miren que el libro hace dos cálculos. Hace un cálculo usando varilla número 8, pero también hace un cálculo usando varilla número 5. Ya. Si la zapata es muy grande, si la zapata es muy grande, generalmente no se estila poner varillas tan gruesas, tan separadas, porque entonces me queda mucho espacio, ¿verdad? Sobre todo para llenar la cama de acero, ¿verdad? Entonces, por un tema de construcción, un tema de uniformidad de la parrilla, un tema de separadores, tratamos de buscar varillas en que las separaciones no sean tan grandes, pues, porque imagínense si hubiera usado varilla número 8, la varilla me hubiera quedado prácticamente 40 centímetros de separación. 40 centímetros. Esos son 40 centímetros casi, ¿sí? Pues si uno multiplica son 38 centímetros, por ahí. Entonces cada 40 centímetros una varilla, como así, súper separada. Entonces por eso reduzco el diámetro para que me quede a 15, un poco más cerca. ¿Está claro? Para que esas varillas me puedan sostener bien las otras que vienen principales de arriba y de abajo. ¿Cuál sería como algún criterio que nos recomendaría que diría, no, esto es mucho? 30, El 40. diámetro varía mínimo en zapatos combinadas o como ese tipo, mínimo 5. Mínimo 5. Armar plaza con varilla número 3, 4, te va a quedar a 2, 3 pulgadas que es igual. Para temperatura, ¿verdad? Estamos para temperatura, mínimo número 5 para temperatura. Y principal de 6 para arriba. Ustedes ya vieron que me salieron número 9. La principal, número 9. No, pero yo digo entre separación. De acero a acero, ¿cuál sería un criterio que nos diría? Por ejemplo, ahí salió. Yo creo que 4 pulgadas es lo mínimo, de 4 a 6 pulgadas. ¿Verdad? Ya menos de esa distancia, el vibrador, el tamaño. Porque acuérdate que cuando vas a fundar la zapata, vas a tener para arriba abajo y para arriba arriba. Entonces la separación de arriba es muy pequeña y de vibrador muy caro. ¿Está entendido? En concreto puede segregarse, en concreto correcto, canecheras, etc. Te toca tener suficiente espacio en la cuadrícula o en las mallas para que la cabeza del vibrador entre, y no solo eso, que entre, que se mueva por dentro. Porque no va a estar vibrando así. Y se supone que entra, uno mete la manguera y manipula, ¿verdad? Para que pueda el concreto regarse, ¿sí? Si no, entonces estaría metiendo así, nada más ahí, a sacarlo. Uno por uno no termina nunca. ¿Me estás entendiendo? Una parrilla, imagínense del tamaño de 4 mesas de esta, una por una el vibrador ahí, quedar loco. Entonces hay que tener más o menos una malla de 4x4, 6x6, para que pueda haber esa manipulación. 6x6 sería como el máximo. 6x6. Ahí está, ahí dio 6.5, ¿verdad? Pero 6 son 15 centímetros, que ahí en 15 centímetros uno entra y manipula, sin problema. Y la separación máxima, que no nos pasemos de 100 Hay separación máxima, así que en zapatas es varias veces el tamaño del espesor, pero ya vieron que, por ejemplo, 40 ya es mucho. 40 es mucho, porque realmente yo busco siempre también la parte constructiva, porque me dice una varilla longitudinal desde aquí hasta aquí a mes, así la varilla, y la otra por allá 40, o sea, no tendría uniformidad de hacer. Por eso tengo que buscar yo la firmeza ahí en la. Yo creo que 40 ya es mucho. Todavía 30 podría ser un número prudente dependiendo del tamaño. Pero es que caemos en lo mismo, en la lógica. O sea, si la zapata es pequeña, no voy a poner 2 varillas a 50. No, pues. No, busco 15, busco las varillas, las zapatas gigantes, ya 30 no está un número tal vez tan grande, pues. Ya. Acuérdense que también depende de la varilla que tenga el proyecto, etc. Un montón de cosas, ¿verdad? El tema de las zapatas siempre es bien caprichoso. Bien. Ese acero por temperatura que acabamos de encontrar, fíjense lo que dice ahí, lo vamos a usar. Lástima que borre el dibujo. Lo vamos a usar. Perpendicular al principal, de arriba. Para el principal de abajo, porque sabemos que es el mínimo. Y para el transversal, perpendicular al de abajo. O sea, la cama de abajo y parte de la cama de arriba. Esa es temperatura. Esa es la temperatura. ¿Está bien? La cama de abajo y parte de la cama de arriba. En el sentido perpendicular al principal, obviamente.
El principal siempre es en el lado largo, acuérdense. La temperatura es en el lado corto. Siempre, por el término de flexión. Bien, aquí dentro de la parte un poco más nueva. Anillos en zapatos. Anillos en zapatos. Salud. El anillo que se recomienda en zapatos es un anillo doble. Un anillo doble que tiene 4 patas. Sí, 4 patas en el sentido de que el área es por 4. Mira aquí. 1, 2, 3, 4. Por eso yo un 4 aquí. ¿Recuerdan ustedes que la expresión general de anillos era por 2? Porque eran dos piernas del anillo. Esta y esta. ¿Te acuerdas de la fórmula de anillo? En la fórmula de separación que era 2 veces el área del anillo por FY entre phi BU menos phi DC. Apareció un 2 allá arriba, ¿te acuerdas? Que era porque el anillo tenía resistencia a 2 cortes, este y este. Pero ahora tengo 4 cortes, porque el anillo va doble. Una serpiente. Es un solo gancho. Y lo coloco en el lado corto aquí. Ahí. ¿Está claro? En la altura de la zapata. El anillo realmente va agarrado aquí y aquí y va aquí. Allá. En el lado de arriba. Va agarrando la parrilla de arriba, la parrilla de abajo, la US. ¿Está claro? ¿A cuánto? A una distancia de la cara de la columna. Como siempre hemos hecho. Vamos aquí. Y así, para los que están durmiendo. Ahora, ¿cómo calculo los anillos? Fíjense. Fácil. Fácil. A ese gráfico de cortante, miren por si acaso. Para los que están perdidos, esta es la cara de la columna. Y los anillos van de aquí para aquí. ¿Ahí? En esa distancia de la nota. ¿Cómo lo calculo? Fíjense. Recuerden que para calcular anillos tengo que primero saber si los ocupo o no los ocupo. Cuando no los ocupo, cuando el concreto resiste todo. Y aún así lo pongo por construcción. Entonces, lo primero que calculo yo es el cortante que resiste el concreto, que sería eso. Que la expresión del sistema MKS se cuenta, Mari, 1.53 raíz de próxima C, phi, B. Pero como estamos en inglés, ojo, cambio. Cuidado porque hay que tener en cuenta las unidades que estoy trabajando, pero no es en inglés, ya no es eso, es eso. Bueno, resistencia del concreto cortante, siempre mi B es el ancho, el lado corto, siempre, el lado de la estructura. Bien, atienden. Lo primero que hago es que el gráfico de cortante tomo el valor de cortante que me produce la carga. En la primera columna, 292, aquí está. A ese valor le resto lo que me soporta el concreto y realmente lo que ocupo con paranillos es la diferencia. Siempre lo hemos hecho así, ¿cierto? ¿Cuánto es BS? Phi BC menos BU. Ya, siempre hemos hecho eso. O BU menos Phi BC. Entonces, aquí pueden ver un poco diferente la fórmula de separación, pero porque está resumido el tema de 4 veces el área. Esta. ¿Ya? 4 veces el área. La fórmula original probablemente hubiera existido así. 4 veces el área de la varilla por FY por D entre B1 y B2. Pero el texto ha abreviado y ha hecho este cálculo aparte. Miren, ha puesto 4 veces el área de la varilla aparte. Y ha puesto esa multiplicación por el FY. Aquí está. Usted quiere hacer un solo, no hay problema. Estamos acostumbrados más a esta fórmula. Bueno, no a esa, a esta. A 2. A ver, ¿cierto? Esa es la que estamos acostumbrados nosotros. Pero ahora quiero cambiar 4 porque son 4 patas. Las que se pueden cortar, de resistencia de corte. ¿Está bien? El cálculo está separado, pero es lo mismo. Al final es lo mismo. Una pregunta. ¿Por qué D26? ¿Por qué de 26? No tenemos de 21.5. Bueno, debe ser 21.5 ahí, ¿verdad? Sí. Parecía que hay un error ahí porque el 26 era H. Cambiamos la ver qué tanto varía. Cambiemos ahí. 21.5, ¿cuánto da, por favor?
¿Está bien la observación? Pues vamos a ver. Y en FIBC estamos tomando el 2. Es que ahí no sale. Tampoco, no sé ¿Cuál? si. En FIBC es Phi por 2 por lambda, pero no pareciera que está el 2 ahí. Verifiquemos ahí, verifique el cálculo. Mira, no sé, verifiquemos a ver si está tomado en cuenta en el cálculo. Si no, habría que multiplicarlo también. Para tomarlo ahorita como está así, 75 por 1. Si no corregimos, no corregimos. Hay de 3500. ¿Quién habló ahí? Dios. De repente hay una, ¿verdad? Un arcángel, alguna cosa así. Un alter ego, no sé, alguna cosa así. Un poltergeist con este frío. Ahí está tomado sin multiplicar el 2. Sin el 2. Sí. Dejémoslo así por mientras, pero está bien la corrección. La vamos a corregir. Dejémoslo así. Quiero terminar la explicación para que enseñarles el acero. Después verificamos números y lo corregimos, no hay problema. Lo que quiero terminar de explicar es, fíjense, que si la separación que me da es mayor que de medios, que sabemos que es la máxima, ¿cierto? Siempre hemos usado de medios como máximo, entonces me quedo con de medio. Ustedes se fijan allá, es de medio. Si hacemos esa corrección que dice José Antonio, probablemente ni siquiera ocupemos algo, ¿cierto? Es más, con esta pequeña diferencia de constante con carga última, casi que ni ocupamos los anillos, porque me dan separaciones mayores a la máxima. ¿Me están entendiendo? Y si aquí ya no es 145, sino que en 290, aquí me va a dar 1 la diferencia. ¿Me están entendiendo? Y con ese 1 la separación me va a dar 80, siempre mayor que el máximo. Y aunque lo multiplicara ya por 21.5, como es, También sí, va a dar como 200 y algo daría. Sí. Entonces la división, la resta aquí va a ser bien pequeña. Esa fuerza número 5 que se usa, mínimo, varía. ¿Cuál? Para los estribos siempre se utiliza mínimo varía número 5. Ah, no, es como un tema de separación. Porque si uso varilla más pequeña, todavía va a quedar más pegado, más saturación, más peor para el vibrador. Por eso que siempre buscamos que en esa araña de acero que hay ahí, yo tenga chance de meter el vibrador. Por eso que ya llevo para arriba abajo, llevo para arriba, llevo la parrilla de los zapatos y llevo los anillos, empiezo a meter varillas pequeñas, pero los anillos me van a quedar así y no me entra el vibrador. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso se trata de uniformizar el acero. Si ustedes se fijan, temperatura, todo se fue con 5. Solo la principal se fue con 9. Ah, pues usted los anillos con 5. No solo acero. Vamos a tener 3, 4, 5, 9. 4 aceros en una misma estructura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Necesitarán anillos? ¿perdón? Si no se necesitarán anillos. De medio siempre. De medio siempre. ¿En qué espacio? Siempre en D. Siempre en D. De aquí, de aquí. Entonces quedarían 3 anillos o 2. Entonces quedarían, vamos a ver, a 13, quedarían a 13, y entonces divido la distancia, 26-35, que sería el valor de la distancia sería el ancho de mi columna más lo que sale de medios, sería 26-35, entre 13, 2 espacios, 3 anillos. Es que cuando vos dividís distancia entre espacio, entre separación, te da espacio. A eso le sumas 1 y te da el número de anillos, lo que hemos hecho siempre. ¿Verdad? Si yo divido distancia entre separación, me da el número de espacio. A eso le sumo 1 y me da la anillos. ¿Está claro? Lo que hemos hecho siempre. Porque si yo divido 15, por ejemplo, ¿qué es la distancia? Entre 5 me da 3, pero 3 espacios. 1, 2, 3. Pero son 4 anillos. ¿Está claro? Distancia entre separación. Perdón. Me da espacio. Un espacio, 3 espacios, 3 espacios. Le sumo 1 y me da 4 anillos. ¿Está claro? Igual en el otro. ¿Verdad? Que sería. ¿Cuánto es en el otro? Aquí está. 39,5 más 13 entre 3 espacios, o sea 4 anillos. ¿Ya? Entonces con eso, aquí quiero que estos minutos más pongan atención
Porque el cálculo es un cálculo bastante fácil, podríamos decir, más que todo de cuidado, armar el detalle. Esto es lo más importante del cierre de la clase, jóvenes, por favor, atiendan. Esos son los dibujos feos, ya van a ver lo bonito. Pero para mí ese dibujo en un examen o en una entrega sería una belleza, ¿verdad? Porque sería una meta alcanzada bastante grande que un alumno llegue a entender ese detalle. Miremos el detalle, que está visto de forma lateral en el lado largo y en el lado corto. Lo que está en verde arriba es el acero principal, que calculamos al principio con el momento máximo negativo, por eso va arriba, ¿verdad? El acero. Y lo que está en puntitos, todo lo que está en puntitos es la temperatura. ¿Ya? Lo que estaría acá abajo en negro, que podríamos ponerlo en color azul, solo por la foto. Aquí, este azul sería ¿qué cosa? En teoría sería el principal positivo, ¿cierto? Pero como el momento salió bien chiquito, entonces se fue con el mínimo. ¿De acuerdo? Se fue con el acero mínimo. Pero el azul y verde serían los aceros principales, podríamos decir. Y los puntitos serían todo lo que es temperatura. Los puntitos pequeños, fíjense que aunque esté el dibujo a mano, hay una diferencia entre los puntitos pequeños y los puntitos más grandes, que son los que van debajo de la columna. Estos. ¿Los puntitos grandes cuáles serían entonces? Los que van en la parrilla de la columna. Ya sé cuál. Los que van en la parrilla de la columna, estos. Esto que estudiamos al principio. Ahí, formando la parrillita debajo de la columna, ahí dice 7 y en el otro creo que eran 8, ¿verdad? Sí, 8. Creo que hasta están dibujados hasta con la cantidad que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mírenlos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta están dibujados como son, la cantidad que son. Está debajo de cada zapato. Los 3 anillos en la columna de la orilla y los 4 anillos en la columna de la parte interna que se mirarían así. Visto aquí del lado arriba. ¿Ya? Se mirarían los anillos en la parte y se mirarían también las dos parrillas, ¿verdad? Que ahora es al revés. Ahora estos puntos grandes es el acero principal, ¿cierto? El que va, las 11 número 9. ¿Está claro? Y esta es el principal de abajo que se fue con temperatura con número 5 a 6.5. Desde la parrilla de la columna, no, olvídelo. Los anillos que calculamos, ¿cuánto los separamos de la columna? ¿O no tiene separación? Bueno, sí, buena pregunta. Generalmente, pues uno busca que el acero del anillo no coincida con el acero que baja el pedestal, porque está muy pegado. Una separacióncita ahí de tal manera que pueda tener 2, 3 pulgadas de separación para poder meter el vibrador, que el concreto no quede entrelazado ahí en dos varillas pegadas. Para eso. Porque sí, buena pregunta. Porque el acero viene aquí. Y no lo voy a poner amarrado al acero de la columna, pues separa un poquito para que tenga espacio. Ahora, como nos gusta ver las cosas ahora y que yo en mi tiempo, cuando usted era estudiante, hubiera tenido la opción de ver esto, me hubiera muerto de la risa, ¿verdad? Y hubiera visto las cosas más claras. Antes uno era por libro, antes era uno por imaginación o a puro olor de la ventana, ¿verdad? Para ser un poco más específico, ¿verdad? Pero miren cómo se miran más claras las cosas, ¿cierto? Cuando yo miro un dibujo de esos, pues. O sea, si aún lo entiendo ahí, realmente no estoy en la carrera adecuada, creo yo, ¿verdad? Porque un render de eso con las tripas, podríamos decir, de una estructura, de esa manera, está más que claro. Entonces, en la parte donde va la forma de las columnas, en esa parte no va. Lo agarra la temperatura, porque no vas a poner doble acero, no vas a poner el que viene aquí de temperatura y la parrilla también, sería un nudo, ¿eh? ¿Me estoy entendiendo? Y la La parrilla no tiene parrilla de la ganchito. columna, perdón, se sienta sobre el acero principal que viene aquí. Te reemplaza la temperatura. La Porque profesora si no decía que era serían parte. 1, 2, 3, un montón de camas ahí. Pero decía que era parte del acero de temperatura. Sí.
Y la parrilla de las columnas no tiene el ganchito que tiene la temperatura. Pues no lo pusieron ahí, fíjate, pero realmente Sí debería yo llevar. creo que sí debería, ¿verdad? Pero no está ahí, no está ahí, pero realmente sí creo que sí debería estar. El detalle no es perfecto, ¿verdad? El detalle lo conseguí ahí en la red, pero podría mejorarse increíblemente. De todas maneras, lo interesante es saber esto, que baja con anillos y todo. Ah, eso es para diferenciar por ejemplo, Entonces, temperatura y importante entender, por favor, el armado de la doble parrilla, ¿verdad? El acero principal sería este, el de temperatura sería este, ¿cierto? El principal de abajo sería este. ¿Verdad que el que está como entrecortado ahí es el de la columna, la orilla de la columna? ¿Es baja de la columna? ¿Cuál? Ahí no. ¿Ya lo vi? date la vuelta. No, pero sí, ¿es ese o no? Ese de ahí, es lo que te digo, que algunos textos usan la doble parrilla, y entonces hay este de abajo, este de aquí y este de aquí. ¿No están entendiendo? Sí. Pero realmente este de aquí, que debería supuestamente cortarse en algún punto aquí, porque solo sería para formar la parrilla de la zapata, eso no va. Eso no debería ir. No lo ocupas. Lo que ocupas es este principal. El otro es temperatura, pero ya traigo la temperatura del otro lado. El principal, perdón, del otro lado. Entonces me siento sobre el principal con la parrilla. Para no poner doble varilla, porque no podría. El principal y la parrilla de la columna de aquí y la otra parrilla que sería un lío. Haciendo un sándwich ahí. ¿Lo están entendiendo? Entonces solo sería la principal. Del principal de ahí siento la parrilla. Y esa- Ahí siento la parrilla. ¿Qué más dibujo? Hay más dibujos antes de tiempo, fíjense. Mírenlo aquí. Hay más dibujos. ¿Ves qué tal que les decía? ¿Ves? El libro, por ejemplo, en este caso, hace esa doble cama. Pero no es que me interesa ver realmente el azul. Pero no necesito el verde. Porque ese azul se sienta sobre el principal que está abajo. ¿Me están entendiendo? Y lo vamos a hacer 3 a 0. 1, 2, 3. Un lío de hacer. Que no lo ocupe. ¿Ya? El libro es totalmente esquemático, con una página de la red bastante visitada, pero me parece a mí que es innecesario colocar esas varillas, ¿verdad? Porque en realidad la flexión que se está considerando solamente en un sentido, en el sentido débil, en el sentido corto. En el sentido largo no. En el sentido largo ya está considerada con esta varilla, la carga. ¿Está claro? Y las varillas de la columna Ese es están el como otro. 45. ¿Cuánto se de...? Sí, las patas se doblan de tal manera que las puedo distribuir yo de manera radial, porque son 35 varillas, lo que me queda es una estrella ahí, un sol ahí. ¿Y Ya cuánto? pierde el ángulo. ¿Cuánto es la distancia? Eso es 30 veces el diámetro de la varilla, hay que ver los dobleces, porque dependiendo de la varilla es zapata. Si varilla número 8 son 15 pulgadas, si varilla número 6, entonces hay una equivalencia en base al diámetro de la pata. Claro, como es la pata así, sí, no es pata. Tampoco va a ser una pata así. Entonces, por eso hay un código que restringe la longitud de la pata en virtud del tamaño del diámetro. En esta columna que está contra Lindero. contra el lindero, Préndeme la las luz ahí, patas, préndeme la luz. Eso para todavía falta esa. Ajá. las patas que quedan atrás, directo contra el lindero, ¿para qué lado se doblan? Las patas que quedan atrás. No, eso tiene que meterse aquí y pegadas acá. Porque ya pega ya. Se estiran directo para los lados. Hay que agarrar para los lados, sí, aquí. Pucha, qué... En todo caso. No, pero yo Pegado. Pero entonces a lo que quería llegar era esto, fíjense, antes de pasar lista. Hola. Creo que quedan parados. A lo que quería llegar era esto, fíjense. Meter el vibrador ahí no es fácil. No es fácil. Entonces ponerme a diseñar yo en el escritorio con varillas de diámetro pequeño a 5 centímetros, me muero en el campo. Porque no puedo meter el concreto. ¿Me están entendiendo? Así la vida real, así quedan las papatas armadas como una canasta. Un relajo de acero, ¿verdad? Claro, se supone que también el dibujo no lo muestra, para mí es una crítica también. Las setas, faltan las setas, las silletas, porque eso está en el aire. Qué bonito que veía al principio está en el aire. Está mal. ¿Me están entendiendo? Entonces nunca los dibujos son perfectos en las redes. Hay que tener criterio y hay que saber que no se dibuja pues en el detalle, pero entre esta cama y esta cama hay una seta.
que es la que une las varillas mientras se funden, porque está en el aire. ¿Cierto? ¿Sí? Eso falta, y también imagínense todavía sumado a este relajo de acero. Esa Z, pues es un relajo. ¿De cada cuánto es con una Z? ¿Ah? ¿Cada cuánto separación? No, eso para que no te quede así de cero. ¿Sí? Hay que buscar la forma de que tengas separaciones en que la Z que pongas, la varilla que pongas, te supla esa horizontalidad de las varillas. ¿Por qué probar? Generalmente uno va probando siempre en esquinas, después al centro, después de palo.